Bienvenidos a esta sesión del curso abierto Español en línea UNED Español Lengua Extranjera, nivel B1, bloque primero, centrado en la prensa y en el cine, y en concreto en el tipo de texto, la reseña, del que somos autores la profesora doña Mercedes Blanco de la Universidad de Murcia y yo mismo, Agustín Vera, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La sesión que ahora les presentamos está dedicada a reflexionar sobre las destrezas escritas relacionadas con las reseñas, de manera que podamos entender en qué consiste este tipo de textos y cuál es su estructura. En esta sesión nos vamos a centrar en las reseñas cinematográficas, una de las posibles distintas clases de reseñas. Las reseñas cinematográficas son textos, como el que tienen ustedes ahora en la diapositiva, que se publican en diarios y revistas tradicionales y también en la versión digital de estos mismos diarios y revistas. A través de un enlace como el señalado en la diapositiva, se puede acceder a un ejemplo de este caso, entre otros muchos posibles, como es el de la Guía del Ocio, que en su edición de Madrid nos ofrece una relación de distintas reseñas relacionadas con diferentes películas. Bien, detengámonos primero en reflexionar sobre qué es una reseña. Este tipo de textos tiene varias características importantes. En primer lugar, se trata de textos de opinión en los que se comenta una obra, ya sea un libro, una película o un conjunto de obras pictóricas, por ejemplo. Además, en ellas el autor de la reseña informa sobre el argumento o historia de la obra, sobre de qué trata esa obra reseñada, con la particularidad muy importante de que no se cuenta el final de la obra comentada, y por otra parte se realiza una valoración crítica de la obra que puede ser naturalmente positiva o por el contrario negativa. En relación con esta valoración se encuentra otro componente importante de la reseña, que es el que se denomina comúnmente la calificación que el autor asigna a la obra reseñada. Esta calificación puede realizarse de distintas maneras. Normalmente se utilizan estrellas, soles u otro tipo de símbolos en un número que va del 1, que equivale a una consideración no buena del producto reseñado, a 5, que sería una calificación excelente, un equivalente de una calidad máxima. En el caso de las reseñas de las películas, estas pueden incluir muy comúnmente además una ficha que incluye los principales datos de la película, el tipo de película de que se trate, una comedia, un drama, una película de animación, un documental, también el director, los autores y la duración que tiene la película en cuestión. Y una característica fundamental, última, de las reseñas es que se trata de obras, las reseñas, que se publican, en los diarios con referencia a trabajos, a obras, en este caso nuestro, a películas, que se han estrenado recientemente, es decir, no se publica este tipo de textos, las reseñas, con referencia a obras cinematográficas que se hayan estrenado hace un año, o 10 años, o 15 años. El componente de novedad es importante como parte de la característica de qué es una reseña. Veamos ahora un ejemplo de una reseña cinematográfica, como la que tienen en la pantalla, publicada en un diario digital como la Guía del Ocio, al que hemos hecho antes referencia. Se trata de la reseña de la película titulada Noche en el Museo, que leo para introducirla y hacer posible o más sencillo
el tipo de actividades, actuaciones que vamos a hacer después. La reseña comienza por un título, Noche en el museo, y una calificación que consiste en este caso en 3 estrellas. Incluye un texto que es el siguiente: Larry, Ben Stiller, es un padre divorciado, con un hijo no demasiado orgulloso de él, que necesita urgentemente encontrar un empleo. Por fin, aunque a regañadientes, consigue que lo contraten como guardia nocturno en el Museo de Historia Natural de Nueva York, pero lo que Larry no sabe es que por la noche en el museo todo cobra vida. El resultado es una entretenida comedia familiar protagonizada por Ben Stiller, el actual rey de la comedia. En ella encontrarás todos los ingredientes para pasar una tarde de película: humor, acción, aventura, efectos especiales e incluso algunas gotitas de sentimentalismo para que no falte de nada. Concluye el texto de la reseña con una ficha que señala que el texto, la película en cuestión, es una comedia, que su director es Shawn Levy, que tiene como actores a Ben Stiller, a Robin Williams y a Carla Gugino, y que su duración es de 108 minutos. Este texto nos permitirá ver con claridad cuáles son las partes de que consta habitualmente una reseña cinematográfica. El primer elemento que encontramos en los textos, reseñas cinematográficas, es el denominado título, que aparece en la diapositiva que pueden contemplar ahora, señalado mediante una línea azul que acaba en el título Noche en el museo, también destacado en azul, y señalado a la derecha en rojo con la denominación de este componente de la reseña, título. Se trata del elemento que funciona como una especie de nombre propio, en el sentido de que sirve para identificar, para nombrar la película, en este caso, Noche en el museo. Todos los títulos pretenden destacar una idea o rasgo característico del texto reseñado que lo representaría especialmente en su conjunto. No siempre el título seleccionado para la obra de que se trate, para la película en este caso, es especialmente afortunado. En el caso de nuestra reseña, por tanto, el título es Noche en el museo. Otro elemento que suele estar presente en las reseñas es el que se llama, como hemos visto, calificación, que tienen también en esta diapositiva, que ha resultado un poco demasiado inquieta y se nos ha movido la titulación, la denominación calificación al propio texto. Se refiere la calificación a la calidad de la obra, como señalábamos antes, desde el punto de vista, claro está, de la persona que hace la reseña. Como ya señalamos, se pueden emplear para la calificación distintos símbolos: estrellas, soles, representaciones de objetos, caras, y en un número que va de 1 a 5, simbolizando 5, la máxima calidad, y 1, por el contrario, una calidad mínima. En el caso de la reseña que estamos comentando, la calificación consiste en 3 soles, lo que vendría a representar una calidad ligeramente superior a la media, por tanto. Otra de las partes esenciales de la reseña es, como marcamos ahora, señalamos ahora en la diapositiva que pueden contemplar, es la que se denomina argumento. Es aquel componente en el que se hace referencia, se relata, se comenta cuál es la historia de la que la película trata. En el caso de nuestro texto, como digo, es el fragmento marcado en azul, donde se nos informa, sin desvelar nunca el final de la historia, lo que quitaría evidentemente mucho interés a su contemplación después en una sala cinematográfica, de qué trata la película, aquello de lo que la película trata, aquello de la película va. Y en lo que finalmente o prefinalmente se llama valoración, como
En este texto, el segmento marcado en azul, se da la opinión personal del autor de la reseña sobre la obra, sobre sus virtudes o fallos. En el texto que comentamos, por ejemplo, el resultado es una entretenida comedia familiar protagonizada por Ben Stiller, el actual rey de la comedia. En ella encontrarás todos los ingredientes para pasar una tarde de película, por tanto, una consideración positiva de la obra en cuestión, que incluiría factores de humor, de acción, de aventura, efectos especiales e incluso algunas gotas de sentimentalismo. Lo tendría todo, en opinión del autor, la obra comentada para hacer pasar una buena tarde, una tarde de película. Por tanto, se trata, como decía, de una valoración positiva. Finalmente, en la ficha, el último segmento marcado en azul al final de la diapositiva, se recogen, como comentaba antes, distintos tipos de datos con un carácter fundamentalmente técnico. Por una parte, a qué género pertenece la película, si se trata de una tragedia, de una comedia, de un drama, según la tipología más o menos, la clasificación más o menos clásica de los géneros literarios y dramáticos. En este caso estamos ante una comedia. ¿Quién es su director? En este caso Shawn Levy. ¿Cuáles son los actores que interpretan la película? Ben Stiller, Robin Williams, Carla Gugino. Y cómo se trata de una película no excesivamente larga, no muy larga para los estándares habituales, dura unos 108 minutos. Bien, podemos finalmente resumir mediante un cuadro como el que tienen ustedes ahora en la pantalla, cuáles son las partes habituales de una reseña cinematográfica que representamos aquí, en el orden en que han ido apareciendo en el texto que hemos venido comentando y que viene a ser el orden habitual, no obligatorio, pero sí más común, frecuente. Inevitablemente, se trata de un componente de una parte obligatoria, la reseña tendrá un título que consistirá en, como decíamos antes, asignar una especie de nombre que represente, como si fuese el nombre propio de la película, que represente a la obra en cuestión. Le seguirá una calificación en términos de estrellas, soles, símbolos de otra naturaleza, que reflejaría cuál es su interés y calidad en la opinión del crítico cinematográfico, de la persona que realiza la reseña. A continuación, el argumento que se correspondería con la historia, aquello de lo que trata la película que se está comentando. Seguiría el argumento, la valoración, en el apartado en el que el autor de la reseña daría su opinión sobre la calidad, el interés, lo divertido de la obra comentada, y finalmente esta última parte que constaría de los datos técnicos del tipo de los que hemos visto, la ficha. Por tanto, la reseña cinematográfica constituye, por tanto, un tipo de texto cuya finalidad fundamental es una finalidad informativa, argumentativa, en la que el autor pretende dar a los lectores de su texto una opinión fundada en argumentos que se declaran en la valoración que emite sobre la calidad de una película, y presenta además, como otros rasgos importantes que la definen, el estar estructurada en estos distintos elementos, en estos distintos componentes, en estas distintas partes, que se presentan habitualmente en el orden en que los hemos ido trayendo a colación, en que los hemos ido comentando. Pueden ustedes ahora
sirviéndose de los ejercicios que hemos preparado para esta sesión, practicar las distintas nociones que hemos ido revisando en esta sesión, realizando los ejercicios que están relacionados con ella, que se han preparado.